Bienvenidos a esta entrega especial a través del Circuito Granate Oficial. Quien les saluda, un servidor, Rafael Daniel Vázquez. Hoy me encuentro acompañado de mi compañero de transmisiones, Luis Eduardo Ortegano. En esta ocasión, para hablar un poco con el nuevo director técnico del Carabobo Fútbol Club, nos engalana la presencia del profesor Daniel Farías, a quien le damos la bienvenida. Pero antes de arrancar esta entrevista, recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta a esta emisión que estaremos hablando un buen rato con el flamante nuevo entrenador del Carabobo Fútbol Club. Primero, quizás una pregunta semi-cliché, profe, pero ¿cómo lo han de a poco envolvido acá en Valencia con su llegada acá con el equipo del Carabobo? Bienvenido, profe. Gracias por la invitación. Y mira, para mí es un placer estar acá en Valencia, poder trabajar en Carabobo. La recepción ha sido genial, me han hecho sentir muy cómodo porque, pues bueno, no es sencillo viajar solo. A mí me toca dejar a la familia y llegar al equipo, y normalmente te va costando en los primeros días, pero acá la verdad ha salido bastante bien. El grupo de trabajo del equipo, a quien aprovecho para agradecerle, todas las personas desde el dueño, el presidente, hasta la última persona que te puedas imaginar dentro de lo que es el engranaje de Carabobo Fútbol Club, han hecho un esfuerzo tremendo para no solamente a mí, sino también al resto de mi cuerpo técnico que me acompaña, de hacernos sentir cómodos, de hacernos sentir felices, y que podamos tener todas las herramientas necesarias para poder trabajar y hacerlo en la mejor versión que podamos. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Esta. Ahí está. Sí. Gracias. Bien, profe, usted ha pasado por el Deportivo Táchira, por el dance, incluso en Perú, también con pasantía en el fútbol paraguayo. Cuando como hice asistente la técnico. lista de los entrenadores, antes cuando, o sea, como yo duré mucho tiempo en los primeros clubes que dirigí, siempre veía la lista reducida. Okay. Entonces eso lo acercaba como a sentirme muy joven. No es que sea viejo, pero ahora empiezo a verlo y digo, Claro. ha pasado bastante ya. Sí. Sí. Bueno, profe, mi pregunta es la siguiente. Ha tenido experiencia también en Uruguay con el Boston River. Sí. Y este Carabobo tiene muchos jugadores que vienen de Uruguay. Por ejemplo, Joshua Berríos, Matías Núñez, Norman Rodríguez. En el tiempo que estuvo con Boston River, ¿qué características pudo apreciar de este fútbol que es uno donde ya han llegado jugadores del Carabobo Fútbol Club que hoy integran la plantilla? El fútbol uruguayo es muy complejo, es muy difícil. Es tratar de sobrevivir todos los días que puedas. Para los entrenadores, los jugadores, los equipos mismos. No porque sea un mal fútbol, sino todo lo contrario. Es porque es muy competitivo. Y entonces, claro, siempre está la ventaja de los dos más grandes, que son Peñarol y Nacional, pero el resto tiene siempre muy buenos jugadores, porque claro, exportan tanto que eventualmente cuando empiezan a regresar no pueden esos mismos jugadores ir todos a Peñarol y Nacional. Entonces, bueno, se empiezan a disgregar mientras consiguen otro sitio donde ir. Claro. Y es muy complejo, es muy difícil. Entonces, hay mucha intensidad, mucha vehemencia para el triunfo. Incluso la segunda división es muy difícil, y este año hay un fenómeno en especial porque, pues bueno, todos los equipos se fueron llenando de jugadores y todavía quedaban algunos en el aire, y la tercera división hoy de Uruguay es una liga bastante complicada, bastante comprometida con el esfuerzo. Entonces, el hecho de que ellos, los que nombraste, hayan podido jugar y hacerlo de manera correcta, que tengan un recuerdo en los lugares donde ellos estuvieron de haber competido de la manera adecuada, da a entender que podemos nosotros sacarle provecho no solamente de su cualidad futbolística dentro de lo que pueden hacer con su talento, sino en su personalidad, en su capacidad de poder entender los contextos del juego, saber cómo buscar cada una de las facetas del juego, y por sobre todas las cosas, ese nivel de compromiso de intentar siempre poder lograr el triunfo, que es lo que nosotros cada semana estamos buscando. Bueno, profe, bienvenido al Circuito Granate. Primero, quisiera preguntarle un poco sobre su llegada. ¿Cuántos años tiene el Circuito Granate? El Circuito Granate... Puedo hacer preguntas también. Sí, claro. por supuesto. No van a cortar la... No. No. En YouTube tiene Enero de 2023.
Exactamente, de 2023. Y en formato de radio, desde que se fundó el equipo. Desde que se fundó el En equipo. 1998. Exactamente. Y Ustedes no estaban. No, por supuesto No, que no, no, no. no habíamos ni nacido. Sí, en ese momento. Entonces, el que está allí sí estuvo ahí desde el principio. Ah, Desde el primer Sí, partido desde con la el primer institución. día. Sí, señor, Sí, eso sí. es correcto. Yo tuve, sí, yo vine varias veces a Valencia. Me acuerdo un partido en especial, Carabobo peleaba el descenso y se iban a segunda. Se salvaba Portugués y pateó, yo no me acuerdo quién fue el que patea, la pelota picaba así en el antiguo Misael, que era un desastre, la grama, y le pasó por debajo al arquero de nosotros. Y o sea, empatamos, creo, o perdimos, y se salvó Carabobo en la última jugada. No, bueno. Ah, caramba. Sí. Sería interesante saber si hay un video de ese partido. ¿Usted se acuerda de ese partido, jefe? No, Contra nosotros Portuguesa. éramos Anzoátegui contra Carabobo y Portuguesa jugaba en Acarigua tratando de salvarse, sí. Pero seguimos, pues. Bueno, sí. Bueno, preguntarle un poco acerca de su llegada, cómo se dio y qué le llamó la atención de este proyecto de Carabobo. Habla un poco del pasado de Carabobo y ya de unos años para acá ya transmite la sensación de ser otro Carabobo, que ya no yo pelea tanto pondré por el que es descenso. muy pasado. Sí, sí. Muy pasado. No, pero que es un equipo que ya no pelea tanto por el descenso. No, pero es que ya tienen rato peleando copas Sí, sí. y entrando en copas y siendo un equipo... Aquí, venir a Valencia siempre fue difícil porque el ambiente de los partidos de Carabobo siempre fue muy bueno, siempre fue muy alegre, muy de empujar a su oncena, pues. Y siempre los que nos tocaba venir, lo que teníamos era el inconveniente con el engramado. La primera etapa, que era natural y era muy mala, y después también cuando era sintética era muy compleja. Ok. Pero siempre, pues bueno, había un gran ambiente, era un partido que te generaba como la emoción de poder sentirte partícipe importante de la actividad, porque a veces también te toca ir a ciertos lugares, bueno, donde no hay mucha gente en la tribuna, no hay nadie, entonces esos partidos son como más fríos, son como de una sensibilidad distinta. Entonces, venir aquí siempre fue, como te decía, poder enfrentar un partido con mucha alegría. Yo casualmente había salido de estudiante algunos meses atrás. Era una situación que no tenía estipulada. La realidad es que tenía pensado completar el año en Mérida, pero bueno, situaciones distintas obligaron a que terminara yéndome y estaba en Caracas. Y justo, bueno, eso que dices del tiempo de Dios es perfecto y las cosas siempre pasan por algo. En este caso podría ser así, porque se da justo la conjetura. Un equipo, normalmente, los equipos que van ganando y cambian de entrenadores, porque bueno, el entrenador se va, pero casi siempre es a final Claro. del año. Y aquí, bueno, hubo una conjetura especial. El equipo más regular, probablemente del último año y medio, el entrenador, que en este caso es Diego, asume un nuevo reto en un lugar distinto al país. Y bueno, se abrió la posibilidad de venir a un lugar donde existe una muy buena afición, donde existe un equipo altamente competitivo, donde hay una dirigencia que no solamente en el aspecto futbolístico, sino también en distintas disciplinas deportivas, como en el básquet y en el béisbol, han demostrado ser durante muchos años ganadores. Entonces, claro, empiezas a sumar distintos ítems en donde puedes analizar que es una gran oportunidad. Entonces, bueno, se dio el acercamiento. Se pudo ir o encaminar todo muy rápido, porque la realidad es que yo, más allá de cualquier pensamiento normal que tienes, sobre todo también ya hoy en el estatus que puedo tener yo, de la cantidad de años que he dirigido, de los lugares en el que he estado, en donde yo podría quizás tener una posibilidad distinta en una negociación. En este caso no fue así porque, pues bueno, quería venir. Pues la verdad es que quería venir, quería tomar el reto. Es una posibilidad inmediata de poder pelear por el campeonato, de poder buscar la estrella, cosa que normalmente te lleva a estar involucrado en mucho tiempo, o sea, en hacer un proceso mediano o largo plazo, que es lo que tiene Carabobo. Carabobo, para poder
pelear la estrella el año pasado o estar cerca en este. Ha tenido años anteriores en donde, bueno, sientes que va creciendo, que va dando pasos hacia adelante, pasa de la Sudamericana a pelear por la Libertadores, entra con más facilidades a los cuadrangulares finales, empieza a ganar partidos importantes. Entonces, claro, eso va sumándolo para poder tener realmente la capacidad de poder alcanzar la meta máxima. En este caso, todo ese periplo yo no lo tuve que hacer con Carabobo, sino que llego en la última parte, en la recta final, en donde espero poder transmitir mi experiencia, mi capacidad, lo que yo pueda ponerle de adicional a este gran producto que es Carabobo Fútbol Club dentro del terreno de juego y afuera también, para que podamos entre todos, pues bueno, en diciembre alcanzar la meta que es la estrella. Precisa en entrevistas usted, profe, que ya el Carabobo tiene una forma de jugar, una manera en los últimos torneos cortos cimentada por el profe Merino. Y le pregunto a usted, ya sea mientras estaba en Estudiantes de Mérida o incluso muchísimo antes, ¿dónde siente que usted puede potenciar al Carabobo, dado ya la forma que tiene de jugar el equipo? En hacerlo crecer y dejar avanzar en la misma idea que ella traía. Esto es de evolución. Cuando tú revisas cualquier equipo a nivel internacional, en cualquier momento histórico, tú ves que tiene una idea principal, pero que a medida que pasa el tiempo vas adicionando distintas maneras, ¿no? Entonces, bueno, pues en algún momento el lateral es más profundo, en algún momento el lateral juega más de interior. Y en ese sentido, pues bueno, Carabobo tiene una huella de trabajo muy importante. Nosotros lo que estamos tratando es de darle continuidad a esa idea y pues bueno, intentar que en esa misma línea las variantes nazcan de lo que ya existe, ¿no? En esa oportunidad, eso no será inmediato, sino pues bueno, a medida que vaya pasando el tiempo, dependiendo también de la circunstancia, cuando juguemos de local, cuando juguemos de visitante. No es lo mismo ser visitante en Caracas, no porque los equipos sean menos capaces, sino todo lo contrario. La Guaira y UCB son los últimos que estuvieron peleando por el torneo, igual que el caso de Metropolitano o Caracas, sino porque pues bueno, el ambiente es distinto, el clima es distinto, el engramado es distinto, y eso genera una diferencia gigantesca cuando te toca, por ejemplo, como nos pasará este semestre a nosotros, ir a Carigua o a San Felipe. Entonces, en esa línea, nosotros pues bueno, intentaremos que el equipo, en esa misma capacidad futbolística que ya hoy tiene, nosotros podamos aventajarnos, buscar las formas y terminar ganando cada fin de semana. Hablaba un poco de darle esa continuidad a la idea, hablaba un poco del rol de los laterales. Quisiera preguntarle un poco sobre eso porque comentaba ahorita que habrá momentos donde los laterales tendrán que ir un poco más por dentro, otras veces más pegado a la banda. El último partido contra Metropolitanos de la fase final, en ese partido recuerdo que los laterales estuvieron mucho en campo contrario, casi como extremos, muy pegados a la banda. ¿En qué momento los laterales pueden ir por dentro? ¿En qué momento entiende usted que los laterales pueden ir por fuera? Depende mucho también del momento en que estás haciendo la vigilancia defensiva, en qué punto táctico está posicionado el rival. Normalmente, tú ves por ejemplo el Mundial de Clubes que ahora se juega, los equipos defienden muy bajo. O sea, cuando le toca defender en bloque bajo, tú ves que están los 11 jugadores en un sector muy bajo. Entonces, claro, tú puedes intentar ir mucho más arriba, presionar mucho más arriba, o intentar que tus jugadores desdoblen mucho más cerca del área rival. En Venezuela, en particular, los equipos normalmente se hacen muy largos, ¿no? No todos, ¿no? Una buena cantidad. Entonces, al hacerse más largos para defender, bueno, hay un atacante que se queda cerca de la mitad, quizás un volante ofensivo que se queda un poco más abierto. Entonces, por más ímpetu que tú tengas de ir hacia adelante, siempre tienes el resguardo de que haya alguien ahí. Porque cuando tú cometes ese error a nivel internacional, el talento te lo hace pagar. O sea, ustedes, por ejemplo, vivieron este año la Copa Libertadores y tú ves la capacidad técnica de los equipos de otros países, sobre todo el nivel en el que ustedes enfrentaron, que fueron muy buenos equipos. Y sabes que en esos pequeños detalles, que es lo que siempre hablamos en el fútbol nacional, en el fútbol venezolano, se te terminan yendo los partidos. Entonces, claro,
tú le das un espacio donde normalmente no debe haber, entran, juegan rápido y te terminan efectivamente generando acciones de gol o goles directamente. Acá eso es un poco más bajo en el promedio. Entonces, bueno, las veces que tienes la oportunidad no se efectúa de forma correcta esa última parte del ataque. Viene la generación de una contra o de una transición, entonces te empiezan a generar algún tipo de problema. Al final, nosotros lo que intentaremos es sacar provecho porque tenemos buenos jugadores, tenemos jugadores muy atléticos, muy rápidos y a partir de ahí intentaremos poder generar desdobles. El desdoble normalmente vendrá en virtud de donde esté posicionado los jugadores de ataque. Por ejemplo, no sé, Tortolero. Tortolero está en la banda izquierda y está esperando el pase afuera. Entonces, bueno, el desdoble de, no sé, Pernía tendrá que ser mucho más por dentro. O quizás posicionarse en una zona en donde él pueda asociarse para que a través de una pared o de un pase profundo él pueda conectar con Edson, ¿no? En el otro lado probablemente los jugadores son un poco más lineales, en el caso de Joshua o en el caso de Robert. Entonces, bueno, en esa parte la sociedad puede ser distinta, apareciendo Gustavo o Carlos Ramos, que son más o menos los que siempre juegan en esa zona, y te puedes asociar y terminar yendo de forma profunda. Entonces, la idea es que no seamos un Carabobo cerrado en una sola idea, en donde, pues bueno, fulanito siempre está en tal lugar, o menganito está en otro lugar, y ya seamos mucho más previsibles a lo que el rival está esperando. Entonces intentaremos tener holgura en las capacidades ofensivas, en donde podamos sacarle provecho al gran talento que tiene el equipo y a la huella de trabajo que tiene durante año y medio para poder propiciar nosotros ventajas en lugares donde las podamos determinar y eso termine siendo jugadas ofensivas muy largas. Escúchenme una cosa, si me ven, Dígame. porque como estamos en un lugar humo, si estoy hablando y termino siendo como una vendedera de humo, me avisan, ¿no? Ok. No, Me fui como muy largo en la explicación. No, pero estuvo muy buena. Es más light, ¿verdad? Y yo estoy hablando, ¿verdad? Pero está bien. No, está bien, muy clara la Me da la explicación. impresión de que sabía. Sí, sí. No, muy clara también la explicación. Sobre todo por eso el tema de los roles de los laterales y los extremos también. Sí, claro. Profe, a ver, yo quisiera preguntarle en la vista externa, antes incluso de su llegada con el equipo, porque cuando los demás equipos juegan con el Carabobo, a su apreciación, a su óptica, ¿dónde se toman más recaudos? ¿En qué parte del juego el equipo adversario dice, oye, necesito jugarme esta parte cuando voy a enfrentar a este equipo, que es el Carabobo? Bueno, a mí me tocó enfrentar al Carabobo de Diego estando en Estudiantes. Entonces, claro, a mí a pesar, nosotros perdimos todos los partidos, ¿no? Pero realmente, fuera de eso, me parece que fueron muy buenos juegos. Hay un partido aquí que perdemos 1-0 con gol de Edson. Y sobre todo el último que jugamos en el primer partido del... El 0-2, ¿no? Exacto. Normalmente nosotros dominamos el juego asociado. O sea, tuvimos más la pelota y tratábamos de entrar a zonas donde podíamos girar y atacar. Y efectivamente en muchas partes del partido la podíamos hacer. Pero parecía que siempre era como que nos llevaban al lugar donde nos estaban esperando. O sea, era algo... Si tú me preguntas hoy, siempre parecía como que, bueno, ven, te dejo y te aprovecho en donde te estaba esperando. Y claro, nos hacían venir muy alto. En algún momento nosotros permanecíamos con una vigilancia defensiva, sabiendo la velocidad de los jugadores de Carabobo, no sé, con tres defensores y 2 volantes más. Entonces, casi siempre podías como contenerlo. En eso de que el juego asociado te empieza a enamorar y entonces todos quieren participar y viste un espacio en donde podías incluirte, en ese momento siempre nos ejecutaban. Entonces robaban, metían una pelota profunda, aceleraban y bueno, ya cuando llegaban contra el área eran siempre más. El 1-0 en Mérida es la clara evidencia de eso. El gol creo que fue de Gustavo a centro de Camilo. Entonces siempre tenían una cualidad muy importante, sobre todo en el juego en transición. Eso en forma ofensiva. Además, bueno, de la pelota parada y todo lo que efectivamente veías que se hacía. Y después en el juego defensivo había mucha solidaridad. Tú veías que los jugadores siempre estaban en distancias
cortas, en donde si salía uno el otro respaldaba. Había mucho trabajo. Tú de verdad notabas dentro de cada experiencia que te tocaba jugar contra Carabobo que había mucho trabajo semanal y que bueno, que el partido lo tenías que trabajar para ganarlo. Yo creo que efectivamente esos partidos en algún momento nosotros pudimos haber tenido la posibilidad de concretar y de ganar, pero siempre se nos iba, pues bueno, en esa situación de aprovechar Carabobo en ese momento mejor el error del rival. Y eso es una virtud, indudablemente, de las muchísimas que se tiene, es una gran virtud porque el equipo quedó empatado en primer lugar, no teniendo una gran cantidad de goles a favor. Y eso es una muestra fehaciente de la capacidad, de la eficiencia que ha demostrado tener, sobre todo este último semestre Carabobo. Esa solidaridad que hablabas, esa capacidad de Carabobo de defender muy bien con ese bloque compacto, ¿seguiremos viéndolo en el Carabobo de Daniel Farías en este torneo de clausura? La idea es poder mantener sobre todo lo que ha sido muy bueno, y defensivamente el equipo ha sido muy muy bueno. Lo cierto del caso también es que es muy difícil, es algo que debo aceptar desde el inicio, que puedas quedar tan arriba en la tabla habiendo anotado tan pocas veces. Okay. ¿No? O sea, no es algo sencillo, es algo bastante circunstancial. Y bueno, nosotros entendemos que debemos superar un poco más la cuota goleadora. Eso también responde, no solo, no es un tema solo del colectivo que genere más, porque el equipo sí tenía una buena cantidad de acciones de ataque. Responde más a que individualmente hay jugadores que deberían tener una cuota mayor de goles. Okay. Por ejemplo, Tortolero el año anterior fue el goleador del equipo, hizo, no sé, 12, 13, 14 goles, y quizás en este semestre está en deuda en la cantidad de goles que debería poder anotar. Londoño se lesionó también en alguna parte del torneo, entonces bueno, eso cercenó su posibilidad de que él hiciera una mayor cantidad de goles. Se vieron obligados a poner en algún momento a Cañozales o a Berríos de 9, entonces no son 9 naturales. Hay un montón de situaciones reales por las cuales el equipo no anota tanto, pero en esa misma disposición hay individualidades que tienen acciones. Por ejemplo, Camilo es alguien con quien siempre conversamos que debe tener una cuota mayor de goles, porque realmente es de los jugadores con más rendimiento en el último año y medio, siempre está en acciones de ataque y quizás él es muy propenso en su personalidad a asistir, o sea, está pensando más en dárselo al compañero o en ayudar al compañero o en colaborar con el compañero, y quizás si él se determinara un poco más a hacer 2, 3, 4 goles, esos 2 o 3, 4 goles te ponen un poco más arriba en el promedio, que es lo que estamos buscando. Sabes que en la presentación tú comentabas un poco la posibilidad de tener un doble 9, sí. En este caso con Londoño y Riasco. Sí. Parte de la solución a eso de la cuota goleadora puede ser ese doble 9 entre Riasco y Londoño. Bueno, puede ser una solución, pero es una variante más, ¿no? Okay. Es parte de lo que quizás nosotros podemos conseguir. Hay momentos en donde, por ejemplo, el partido con Metropolitanos, el último que jugamos acá, no se debió haber enredado como se enredó. O sea, la realidad es que, bueno, por situaciones, a lo mejor ellos no estaban tan dispuestos al juego ese día. Nosotros quizás entramos con mayor voluntad porque había un cambio de entrenador. Los jugadores como que buscan mostrarse. Y bueno, yo creo que hicimos 30, 35 minutos muy, muy buenos, en donde quizás el marcador incluso podía haber sido mayor al que ya existía. Nos dormimos un poco, Metropolitano aprovechó poner el juego 2-2, y en el segundo tiempo entramos con mucha fuerza. En ese momento, cuando se da la variante y entra Riasco tuvo 3, 4 acciones de gol muy claras, y eso corresponde a también su físico, a su imponencia, a su tamaño, porque bueno, empezamos a buscar mayor cantidad de centro, cayeron acciones en donde él podía ser efectivo, y en esa disposición, bueno, imagínate que en algún momento podamos tener un tipo que pueda prolongar con un cabezazo, que pueda aguantar y que haya alguien moviéndose a su alrededor, como es el caso de Londoño. Entonces puede ser una solución ofensiva, te repito, no
no, el problema no fue la cantidad de goles que el equipo generaba, o de acciones de peligro que el equipo generaba, porque sí generó. De hecho, la expectativa de gol de Carabobo dentro del torneo es de las más altas de todos los equipos. Ok. El tema es tener distintas formas, pues, porque a lo mejor también nos toca jugar en Acarigua y bueno, la cancha no está tan para jugar, no va a ser tan sencillo ir a la amplitud para después terminar en una pelota profunda. Entonces, bueno, capaz necesites más de un juego directo y en esa acción indudablemente es mejor tener un par de atacantes en esa zona. Profe, precisamente sobre Riasco le quería preguntar, porque ya es un jugador que lo ha dirigido antes Sí. con el Deportivo La Guaira. Sí. Y no las ha tenido todas consigo, por ejemplo, en este primer torneo corto. Pero, ¿cómo ha sido su relación estos primeros días desde que arribó con el Carabobo, sobre todo con un jugador que ya sabe su potencial, como es el caso de José Riasco? Mira, es una sensación Además que lo tuvo muy joven, además. sí. Es una sensación distinta, ¿no? Es encontrada porque la realidad es que cuando lo tuvimos en La Guaira y se fue al extranjero, no pensé volverlo a ver jugar en el fútbol nacional. Creo, ¿no? Estoy convencido, lo sé. Tiene un talento fuera de lo común para cualquier jugador venezolano. Es un jugador rápido, es un jugador hábil y mide casi 2 metros, ¿no? Entonces no es sencillo conseguir a lo largo de la historia jugadores con esa característica. Y yo siempre pensé que él iba a terminar dando muchísimo en el tiempo. Todavía está muy joven, todavía lo puede lograr. Estoy convencido que lo puede alcanzar, esto es esto es parte de la vida, en donde la juventud quizás no te acompaña a tomar las mejores decisiones, ¿no? Eso nos pasa a cualquiera, no solamente a los futbolistas. Entonces, bueno, quizás en algún momento sus decisiones no han sido lo más acertadas, eso lo ha alejado de poder competir durante los últimos años y ahí nos trae un problema a nosotros, que es lo que supongo que sucedió mucho el semestre anterior, que es que él tiene muy poca continuidad, no solo de partidos, sino de entrenamientos a lo largo de los últimos años, ¿no? Después que salió de La Guaira, estuvo en Filadelfia, estuvo en Uruguay, entonces bueno, fue saltando como de un lado al otro sin lograr calzar y lo lleva a perder tiempo competitivo. Hoy en día yo lo veo muy bien, muy enfocado, con una personalidad de entender lo que estamos nosotros pretendiendo y sabiendo por sobre todas las cosas que no va a jugar solo porque yo le tenga cariño, ¿no? No va a jugar porque yo tenga una buena relación con él, va a jugar porque debe esforzarse para hacerlo y es lo que ahora mismo está haciendo. Si él realmente mantiene ese enfoque que ha demostrado, va a ser un jugador que a nosotros nos va a dar muchísimo. Y además también ahí está una parte importante de los goles que nosotros necesitamos, ¿no? Claro, Que tengas un atacante más natural que realmente pueda asociarse con Londoño o por separado en algún momento en minutos distintos poder darnos a nosotros una cuota importante de goles. Pasando a otro lado de la cancha, ¿cómo ha seguido la evolución del central, Ezequiel Neira? Bueno, casualmente ayer se le hizo el estudio de rayos X y salió ya de alta. O sea, él hoy es primero, ¿no? 1 de julio. Correcto. 1 de julio. Hoy, 1 de julio, hizo su primer entrenamiento normal, donde pudo cabecear, que es lo que en la última etapa no podía hacer. Y bueno, estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios, muy agradecidos con el departamento médico de Carabobo, que yo no estaba, pero por lo que vi, por lo que sé y por lo que me empapé de la situación, fue muy grave. Sí. Pudo haber incluso sido mucho peor y pudo incluso haber no jugado más. Y resulta que hoy, meses después, su gallardía, su voluntad y el conocimiento de nuestro departamento médico logró que esté de vuelta. Y bueno, es una contratación más. Una alta importante para nosotros, para esta clausura y para la Copa Venezuela. Hablando un poco del torneo clausura, ¿cómo mantener esa... ¿Cuánto dura el programa?
No, no hay límite. Exacto, y o sea, tienen programas así como que de 2 Depende de horas. lo que usted hable. Sí, le depende de No, ustedes yo el tiempo. hablo, como se dieron cuenta, hablo explayo, pero, Sí, sí. o sea, hay gente que lo ve así las 3 horas. No van a decir en algún momento como que. También ya, que el video va a estar me fastidié segmentado de por este tipo. preguntas y allí la gente puede Ah, pero sí seleccionar. lo van a cortar. No. En la parte de abajo de En la YouTube, parte de abajo en la línea de tiempo se Ajá, coloca, ok, ok. se divide Timeline. y de repente alguien solamente quiere escuchar la parte de Neira, va directo allí. Si alguien quiere escuchar nada más la pregunta de Vamos a, Eduardo, puede hacer. vamos a hacer una premiación al que vea todo el programa. Está bien. Exacto. Le regalamos un paquete de suerolito. Suerolito. Su oralito. Bueno, hablando un poco del torneo clausura, hablaba de que el equipo, bueno, permaneció empatado en ese primer lugar con la Guaira de la tabla. ¿Cuáles son las claves en este torneo clausura para mantener esa regularidad que le permita a Carabobo disputar fase de grupo, que es lo que da ese primer lugar de la tabla? Principalmente no traicionar lo que ha sido hasta ahora la idea del equipo, la búsqueda constante de éxito. Porque, bueno, no es sencillo, es un torneo muy corto, es una carrera de velocidad y necesitas estar semana tras semana realmente muy, muy encaminado y muy enfocado en lo que debes lograr. Entonces, la meta principal es ganar la estrella, pero para llegar hasta ese punto debes dar pasos realmente importantes. Y el primer paso es la acumulada, que nosotros podamos a través del torneo clausura posicionarnos en ese primer lugar y al lograr estar en ese primer lugar poder entrar al cuadrangular ya de una manera más distendida. No distendida en una forma negativa, sino que puedas estar ya con mucha más seguridad porque el premio económico más importante ya lo ganaste. Claro. Entonces, al asegurar eso, mira, se tapó ahí. ¿Qué hacemos? Veo para acá. Sigue eso. Ok, perdón a todos, no, tuvimos un error técnico aquí, pero estamos bien. Entonces, claro, en esa idea, el poder nosotros estar tan cerca de la tabla acumulada y poder alcanzar y lograrlo, a nosotros nos va a dar una ventaja mucho mayor para poder buscar el objetivo principal. Entonces, nosotros intentaremos que partido a partido para nuestros jugadores, y esto lo digo como disco rayado, ¿no? O sea, es una frase trillada, porque estoy convencido que los jugadores de Carabobo, por lo que han demostrado en el tiempo, se vacían cada partido. Pero bueno, el mensaje es hacia eso, pues que tú no dejes pasar situaciones. Nosotros en estas 2 semanas le repetíamos mucho y usábamos mucho el ejemplo del partido con Metropolitano. A veces cuando a ti el tiempo te da la oportunidad de pensar, bueno, yo lo hubiese hecho distinto, tú siempre lo enlazas o lo relacionas con perder el tiempo. Y la realidad es que no siempre es un tema de perder el tiempo, es perder la oportunidad. Nosotros contra Metropolitano, el partido iba 2-0 y cuando nos empatan, nosotros tuvimos tiempo todavía para ganar el partido. Y no pudimos. Nosotros perdimos fue la oportunidad de haber hecho el tercero o el cuarto mientras el partido estaba con ventaja, no solo en el marcador, sino con ventaja mental de que estábamos nosotros mucho más fuertes. Entonces, en esa misma línea, nosotros no queremos llegar a la fecha 8 o 9 diciendo, bueno, pudimos haber aprovechado los partidos anteriores, se nos escaparon, empatamos aquí o perdimos allá y se nos empezó a hacer mucho más larga la posibilidad. Entonces, cada uno de los partidos que nosotros enfrentemos tenemos que dar nuestra mejor versión, tenemos que lograr que esa sea nuestra final del mundo, que sea el partido más importante de nuestras vidas cada semana y que podamos ir sumando y sumando y sumando para alcanzar ese objetivo importante que es la acumulada y que eso nos pueda dar a nosotros una gallardía, una forma de sentir distinta para formar parte del cuadrangular y a posterior, pues bueno, lo que Dios mediante serían las finales. Y en el cuadrangular, ¿cuáles son esas claves en esa ronda que, bueno, parece ser tan complicada? Yo recuerdo, hay un programa, unas declaraciones de Eduardo Zaragoza antes de empezar la temporada 2024, el año pasado, cuando ocurrió el cambio de formato. Él venía de ser campeón con Táchira y él comentaba que él entendía que el formato de 2024 era mucho más complicado que los anteriores. ¿Cuáles son? ¿Cuál era o sea, que el de la cuadrangular era más difícil? Exactamente. Más difícil que los anteriores. ¿Cuál es la clave en esa clase de rondas? Bueno, lo que pasa es que es diverso. Cuando tú empiezas a ver los cuadrangulares que se han jugado,
Por ejemplo, este último que se jugó en el otro grupo, había un equipo con 6 puntos en las 2 primeras fechas y uno tenía 2 puntos. Y resulta que el que clasificó y a Sí. posterior fue campeón era el que tenía los 2 puntos, ¿no? Entonces tú dices, bueno, es empezar ganando. Y La Guaira ganó los 2 primeros partidos y después quedó fuera. Puedes decir, bueno, terminar lo mejor posible el cuadrangular y entrar con mucha fuerza. El torneo que gana Carabobo entra, creo que en la última fecha. En la apertura entra en la última, en las dos entró en la última fecha. Claro, y cuando tú ves, bueno, entraste en la última fecha y dices, bueno, ¿cuál pueden ser los favoritos? Seguramente Carabobo no estaba. Y en lo que arrancó ese cuadrangular de la apertura, caminó el cuadrangular y ganó la final también de una manera bastante holgada. Entonces, no es tan sencillo, no es fácil. Lo que sí creo, de esto estoy convencido, es que tienes que tener un equipo muy bien preparado físicamente. Tienes que tener un equipo joven que pueda sostener la repetición de esfuerzo, porque juega domingo, miércoles. No sé por qué. O sea, la realidad es que podríamos tener miércoles durante el torneo para que después en la ronda final los equipos pudiesen jugar más descansados, pero al ser así domingo, miércoles, necesitas un equipo joven que pueda sostener y necesitas profundidad. Si tienes un equipo donde solo tienes a los titulares, probablemente a la tercera o cuarta fecha se te esté cayendo a pedazos. Entonces necesitas poder tener cambios efectivos, cambios con fuerza, que logren mantener el ritmo del equipo alto y que en esa repetición de partidos tan seguida tú puedas poder mantener un nivel alto de competencia. Profe, ¿cuán alto o qué tan alto le eleva la complejidad el hecho de tener Copa Venezuela entre semana, como usted bien lo comentaba? Y para usted, ¿qué se vuelve incluso más difícil? Que aspirar incluso quedar líder de la acumulada o el torneo corto de clausura, que no hay tantos viajes como sí sucedieron en la apertura, con el tema también de la Libertadores y demás. En este torneo clausura, Carabobo sí tiene viajes, por supuesto, pero no de una distancia tan larga, sino mayor partidos en condición de local y con rivales que juegan bastante lejos. No, en comparación a lo que fue el primer semestre, el tema de los viajes es básicamente nada, ¿no? Vaya que nos toca, por ejemplo, ir a Puerto La Cruz y a Maturín. De Maracaibo. Sí, en Maracaibo. El hecho de haber jugado a nivel internacional y poder sostener es dificilísimo. Eso hace mucho más grande el logro de alcanzar el primer lugar de la tabla. De la acumulada. Sí. Claro. El haber jugado partidos internacionales lo hace muy, 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 muy difícil. Mira, Sí. te voy a decir, por ejemplo, en la apertura del año anterior, uno de los equipos que jugaba la Copa Internacional quedó fuera de los 8. Ese equipo que quedó fuera de los 8 en la apertura porque jugaba la Copa Internacional, ganó el Clausura y la Estrella, que es Táchira. O sea, imagínate lo difícil de lo que alcanzó Carabobo este semestre, que quedó de primero jugando la Copa Internacional. Es dificilísimo. Entonces, nosotros, gran parte de poder alcanzar una meta como la acumulada, que es un tema de poder sostenerte firme domingo tras domingo, es no distraerte. Y la realidad es que en cierta manera la Copa Venezuela es una distracción. No para nosotros en este momento, para cualquier equipo. En este momento y anteriores. Cuando tú empiezas a revisar a través de los años, en el semestre que se juega la Copa Venezuela, solo 2 equipos ganaron el torneo y la Copa Venezuela. ¿Ok? Uno fue Zulia, que el formato era, clasificaban 8 a una fase de ida y vuelta. Zulia ganó la Copa Venezuela y clasificó de 8. Y después termina ganando ese torneo, que fue el torneo clausura. Sí. El otro que ganó eso, así, es el único que lo hizo en la época en donde tú tenías que ganar el torneo por puntos, que fue el Deportivo Anzoátegui. Entonces, quedó campeón de la Copa Venezuela y quedó campeón del torneo clausura, del torneo apertura. ¿Ok? Es el único. Ese era su Anzuate. Y el Zulia de Champions. Exactamente. Okay. Y cuando tú empiezas a revisar por qué eso es tan difícil y por qué hay tan pocas ocasiones, es porque la Copa Venezuela te distrae. Absoluta. Mira, me está llamando César justo.
Capaz se enteró que dije algo mal y me está llamando para regañarme. Entonces, cuando tú juegas por una meta tan compleja como la tabla acumulada, Claro. tienes que tener mucha atención de las distracciones. Por eso, Carabobo se antoja como una posibilidad importante de poder pelear los dos frentes, porque tiene una nómina amplia. Entonces tú dices, bueno, el domingo va a jugar, no sé, Aponte y Norman, que son los últimos que jugaron, los últimos dos centrales. Pero bueno, los que no jugaron fueron Osío, que es un jugador de marcada experiencia a nivel nacional y que jugó afuera, y un extranjero de una gran capacidad que es Neira. Entonces Sí. tú dices, bueno, el equipo puede. Y Neira también con 23 años, por ejemplo. Claro. Y tú tienes la obligación de poner ciertos jugadores con una edad, ¿no? O sea, sub-23. Ujú. En esa situación de los sub-23, por ejemplo, Riascos es un sub-23. Entonces tienes la posibilidad de pensar, bueno, vamos a hacer equipos distintos en cada uno de los partidos para poder ir tratando de llevar la competencia de forma individual de la mejor manera, entendiendo que nuestra meta principal es en la clausura porque nos da la acumulada y la posibilidad de entrar al cuadrangular, porque aquí es donde están los premios, o sea, está el premio de ser campeón real, que es el prestigio máximo, está el premio de ir a una Copa Internacional y está el premio económico. En la Copa Venezuela, lastimosamente, hoy está un poco como afeada, si se puede decir de esa manera, porque claro, no tiene ningún premio especial Sí. y para los clubes no es un torneo que lo motive a dar lo mejor de sí. Entonces, esto lo explico desde hoy para que, bueno, si por ejemplo nos toca jugar un domingo y ven que el partido del miércoles no se repite en ninguno de los jugadores, es porque estamos en una consideración plena Claro. de que es muy difícil poder tratar de competir en los dos porque ahí vienen los arrepentimientos. Pues vas a decir, bueno, se nos fueron los puntos en no sé, el partido en tal lugar. Bueno, ¿y qué sucedió esa pena? Es que nos tocó en la Copa Venezuela viajar, entonces nos tocó, por ejemplo, hoy, si la Copa Venezuela se acabara hoy, nosotros nos tocaría entrar en los octavos de final contra Mineros de Guayana. Entonces imagínate tú, tienes que hacer un viaje, ¿Por qué contra Minero? porque a nosotros nos toca el segundo mejor segundo. Ok. O sea, hay 5 grupos, clasifican los 5 primeros y clasifican los 3 mejores segundos. Entonces, van a poner a los equipos, los 3 primeros, de los 8 que no participamos, lo ponen en la misma tabla que originó en la apertura. Ok. Entonces está La Guaira contra el tercer mejor segundo, nosotros contra el segundo mejor segundo y la UCB contra el primer mejor segundo. Ok. Hoy es Mineros de Guayana. Entonces imagínate tú que además te toque jugar con Mineros y esa semana te toca el viaje a Maracaibo. Entonces, claro, es complicado y nosotros estamos intentando que el desenlace sea el mejor y que podamos nosotros afrontar de manera correcta cada una de las competencias, entendiendo cuál es la que mayor peso tiene para nuestro interés. Profe, hablando de la Copa Venezuela, para nada es secreto que Carabobo quizás en las nóminas, en promedio de edad, es uno de los más longevos de la liga. ¿Qué ha podido apreciar de las inferiores del Carabobo? Que dicho sea de paso, en la mayoría es líder, tanto sus 15, sus 16, sus 17. Aquí que me corrijan los muchachos, tengo entendido que la única que no es líder es la sub-21. Pero va de segundo. Va de segundo. O sea, ¿qué ha podido ver de los muchachos que tuvieron un rol protagónico la vez pasada en la Copa Venezuela, pero que en el primer equipo, digamos, la camada joven es Franer López, es Sebastián Mendoza y quizás un Choco Ruiz con Diego Gil? Mira, hemos visto muchos partidos de las categorías menores, estamos muy agradados con el trabajo de los cuerpos técnicos, con la forma en la que plantean los partidos, en cómo se ve el trabajo y además también el pasado reciente da a entender que la sub-21 jugó la final el año anterior. Correcto, Sí. contra Metropolitano. Entonces hay talento, hay buena capacidad. Indudablemente, jugar en la primera división de un equipo como Carabobo no es fácil. O sea, hay muy buenos jugadores. Se hizo una confección de nómina muy importante y no se le ha abierto la oportunidad a muchos por razones obvias, porque La competitividad, claro. totalmente. Sin embargo, esta situación de la Copa Venezuela a nosotros nos ha obligado a subir algunos jugadores, a que tengan mayor participación y que ellos puedan entrenarse más seguido
en el equipo profesional. Hay una diferencia gigantesca en jugar ligas menores y jugar el fútbol profesional. Y esa misma diferencia existe entre entrenar en categorías menores y jugar y entrenar con el equipo profesional. Entonces, bueno, algunos de ellos están en su etapa de adaptación. Estamos convencidos de que a través del tiempo iremos sumando a otro tipo de jugadores que a través de los próximos semestres irán incorporándose algunos otros al plantel profesional y que probablemente en lo inmediato no veamos un protagonismo tan destacado, porque bueno, no es fácil, ¿no? Pero seguramente todo ese esfuerzo que se está haciendo en las menores, todo eso de que ahora van de primero en muchas categorías, en cómo se compite, en cómo están trabajando, va a traer sus frutos seguramente el año que viene y los siguientes, y veremos muchos más jugadores formados dentro de las categorías menores de Carabobo jugando en el equipo profesional. Claro. ¿Qué tal es trabajar con César Champion Marcano, que ya tienes tiempo trabajando con él? ¿Qué te aporta desde la experiencia que él puede llegar a tener a tu visión como cuerpo técnico? Y también preguntarte cómo es la distribución de trabajo dentro del cuerpo técnico. A veces vemos que el asistente técnico normalmente se aboca en la pelota parada. ¿Cómo es la distribución de ustedes como cuerpo técnico? Trabajar con Champion para mí es un lujo, es una situación especial, porque bueno, yo iba de niño al estadio a verlo. O sea, yo soy de Cumaná y probablemente con Pequeño Rondón ellos sean los jugadores más emblemáticos de la historia del estado. Y bueno, iba al estadio y lo veía. Después de eso pasó a ser entrenador de algún equipo en donde yo jugué. Y después de eso, pues bueno, empezó a ser mi asistente desde el día 1 que dirijo fútbol profesional de primera división. Hace ya bastante, 16 años. Y bueno, indudablemente nos conocemos en una forma muy, muy particular por la cantidad de años que hemos podido trabajar juntos. Sabemos cómo potenciarnos, sabemos cómo poder llevar adelante el equipo. Yo tengo mucha confianza y descanso mucho en sus decisiones, en su liderazgo, en poder quizás apartarme algún tiempo en los entrenamientos y que él lo pueda llevar adelante, porque pues bueno, esto es mucho de gestión humana y probablemente satura en algún momento el discurso del entrenador. Entonces, bueno, en esos momentos en que yo puedo separarme un poco, lo puedo hacer a ojos cerrados porque sé que él es el encargado y lo hace de una manera firme y correcta. A él normalmente, por cómo se ha preparado durante todos los años que ha estado como entrenador y por su pasado futbolístico, él es nuestro especialista defensivo. Okay. Es quien trabaja normalmente a las defensas de los equipos en donde nosotros trabajamos, ¿no? Además de una manera bastante particular porque, bueno, nosotros todo lo que promovemos es en ofensiva. Nosotros trabajamos el mayor porcentaje de las tareas que hacemos siempre es en ofensiva, entonces, bueno, vas quedándote sin efectivos en la zona posterior, entonces, bueno, no es el trabajo simple de los 4 defensores y los 4 volantes ayudándote, sino jugar mucho tiempo en campo rival, presionar y que quedes expuesto, que tenga mucho espacio en la espalda. Entonces tiene que ir solucionando inconvenientes que se van generando. Pero, repito, pues bueno, mi satisfacción plena en que después de tantos años podamos seguir trabajando juntos, que podamos seguir vigentes en la liga, que podamos también haber trabajado en el extranjero y que podamos hoy estar en un equipo tan importante como Carabobo. El resto del cuerpo técnico, nosotros acá, además de Champions, nos acompaña el preparador físico, que es William Lira. William es una persona que ha trabajado en varios equipos del fútbol profesional venezolano, con distintos cuerpos técnicos y tiene una muy buena experiencia. Él es especialista en fuerza, que es donde nosotros hacemos mucho hincapié en los trabajos que le corresponden al preparador físico, y además de eso, él tiene una gran relación de muchísimos años y es como que una especie de trabajador que teníamos pensado hacia futuro, porque el preparador físico con quien yo siempre trabajé, que es Isaac Ramos, está ahora con César, ¿no? Entonces, bueno, siempre
pensamos en la ocasión en donde Isaac no estuviese conmigo, quién podría trabajar y en este caso se dio el caso de William, con quien estamos muy contentos y estamos muy seguros de su capacidad. Además de ellos, en la parte de análisis de video, por catalogarlo de alguna manera a su cargo, está Domingo Montilla. Domingo fue parte del ascenso de Ureña Fútbol Club hace 2-3 años con Adolfo Monsalve, y nosotros lo incluimos en nuestro cuerpo técnico en virtud de poder tener una calidad de video que estábamos buscando. Sumado a eso, también está mucho en el rol de la parte inicial de los entrenamientos, en las activaciones, en donde, bueno, rondos, ruedas de pase. Él participa mucho. Después también, bueno, es uno de los especialistas con el resto del cuerpo técnico también de buscar las maneras en que nosotros podamos jugar, ¿no?, en los partidos, o sea, en esas conversaciones de cuerpo técnico, en donde, pues bueno, nos sentamos y empezamos como a analizar cómo vamos nosotros a ganarle al rival, en qué lugares lo tenemos que atacar, cómo podemos buscar nosotros la forma de gestionar nuestro juego. Él forma parte importante también de eso, porque bueno, hemos venido tratando de darle participación en este último tiempo, y es un entrenador con mucha capacidad, con un gran sentido humano, y nos da a nosotros un plus como cuerpo técnico. Además de eso, en Carabobo hay personas de mucha valía, nuestro preparador de arqueros, Kevin, los oficios que tenemos, el cuerpo médico en general. Nosotros en nuestras categorías menores, por ejemplo, el coordinador ahora mismo es Pin Romero, que, bueno, dirigió fútbol profesional, fue asistente de entrenadores importantes, jugó mucho tiempo también al fútbol profesional. Entonces, tratamos de que todas las personas que estén dentro de la organización nos puedan a nosotros brindar un paso adelante en ser mejores. Por lo tanto, en el grupo cerrado, los que te mencioné, pues somos los que llegamos nuevos, pero somos un grupo interdisciplinario de varias personas intentando cada uno poner su grano de arena para que Carabobo sea mucho mejor. Disculpa que te interrumpa, Rafa. A medida que iba... Eduardo. ¿Me querías interrumpir? No, Rafael. ¿Puedo tomar agua? Sí. Sí, claro. Que Pues me tienes aquí bien. Gracias. ya no tiene pasándose. Sí, Sí, ni sí. un refresco ni nada. Seco, vale. A medida que iba hablando un poco del rol de los diferentes miembros del cuerpo técnico, me surgieron dos dudas. La primera con respecto al preparador físico. Cuando hablas que él se especializa en fuerza, en lo que nosotros vemos en la cancha, en el domingo a domingo, en los partidos, ¿en qué le aporta esa característica que él les da a ustedes en el aspecto físico? Y también con respecto al analista de video, para nosotros pues, nunca habíamos visto a un analista de video que estuviese presente en los rondos. No sé si es muy común. Nosotros, como lo puedes ver, somos muy, muy jóvenes. No sé qué tan común es. ¿Y qué sientes que te aporta para que le des esa tarea en los rondos, en esa área específica? Mira, para nosotros como cuerpo técnico, esto no es una verdad absoluta. Para nosotros como cuerpo técnico, la fuerza es la cualidad física más importante que necesita un atleta, ¿no? En este caso, el futbolista. La fuerza es la que te va a dar la posibilidad de que tu velocidad sea mayor, de que el golpeo sea mejor, de que en el momento de trancar de que seas mucho más resistente, de que tus saltos puedan ser con mucha más intensidad para ganar más arriba, y para que la prolongación de esfuerzos durante todo ese tiempo tú la puedas alcanzar de mejor manera. Eso para nosotros es lo más importante. Entonces, lo que hemos hecho durante el tiempo es que los preparadores físicos que trabajan con nosotros se especialicen mucho en esa línea, ¿no? Hay algunos que son más de velocidad, hay algunos que son más de fuerza, hay algunos que en este método moderno de entrenamiento el tema de la fuerza la trabajan mucho más en el juego, o sea, los rondos o los espacios reducidos. Nosotros no somos tan creyentes de eso, más allá que sí te condiciona una buena parte. Nosotros somos convencidos del gimnasio. Para nosotros es fundamental el gimnasio,
Y estos preparadores físicos que te hablo se han podido especializar en trabajos que sean para el futbolista en el gimnasio, ¿no? O con cualquier tipo de pesas. En el caso del analista de video, pues bueno, lo cierto es que nosotros quisiéramos tener un cuerpo técnico de esos tipos internacionales donde tú tienes 2 o 3 analistas de video que están encerrados en la oficina y te mandan por airdrop el mensaje, ¿no? O sea, no pisan nunca la cancha. Pero bueno, nosotros tenemos que gestionar y tratar de conseguir mayor cantidad de posibilidades en lo que tenemos, ¿no? En menor o mayor cantidad. No porque Carabobo no tenga la posibilidad de hacerlo, sino porque en el fútbol nacional es algo muy común. Y bueno, no tienes la mayor cantidad de gente y gestionas y tratas de sacar lo mejor de lo que tienes. Entonces, bueno, te consigues muchas veces, no sé, un gerente que hizo una labor distinta a la que le correspondía. No, a lo mejor no viajó el jefe de prensa, entonces el gerente va ese día y es el que lleva las alineaciones. Entonces, cada uno tratando de colaborar en lo que puede. Los analistas de video que nosotros hemos tenido, muchos han terminado siendo entrenadores del fútbol profesional, actuales, ¿no? Entonces, bueno, das la oportunidad también a que en la actividad se sumen personas que vayan ganando espacio y puedan alcanzar un puesto de mayor jerarquía. Yo, por ejemplo, para poder dar el salto a lo que hoy soy, yo empecé a dirigir categorías menores en Cumaná y dirigía la selección del estado sub-17, la sub-18, la juvenil. Pero bueno, yo entendía que eso tenía un techo. Entonces, ¿cuál era mi posibilidad real? Además de prepararme, de viajar, de estudiar, era estar cerca de algún cuerpo técnico. Entonces, bueno, me puse a imaginar, bueno, ¿quién puede tener mi apellido, que sea director técnico, que el tipo dirija en equipos importantes y juegue copas internacionales? Ah, claro, mi hermano. Entonces dije, bueno, yo tengo que ver cómo hago para trabajar con César. Y bueno, claro, en aquella época los cuerpos técnicos eran mucho más pequeños. Usted fue entrenador de portero, ¿cierto? Claro, entonces yo fui arquero. Claro, y, arquero. y César trabajaba y él tenía el asistente que era Marcos Matías, el que es actualmente asistente de Rafael, de Dudamel, y un preparador físico, que en aquel momento era Fabián Bazán, que es el preparador físico del Orlando City. Entonces, claro, yo dije, bueno, yo tengo que ver cómo hago, ¿verdad? Entonces, bueno, yo iba para el entrenamiento y el encargado de entrenar a los arqueros era Matías. Entonces Matías tenía que ir a armar algún trabajo, participar en una charla y después venía a entrenar a los arqueros. Entonces dije, bueno, esta es mi oportunidad, yo fui arquero. Entonces me puse a revisar dónde sacaba ejercicio, me puse a hablar con el arquero, que en aquel momento era Carlos Salazar, un arquero de Cumaná, que era el arquero de Mineros. Entonces lo convencí de que me dejara patearle. Entonces, bueno, empecé hasta que el día que me dijeron, bueno, quédate tú ahí, pues haz de preparador de arquero. Ya estaba dentro del cuerpo técnico. ¿Ves? Entonces, bueno, ya ahí pensaba, bueno, yo no quiero ser preparador de arquero toda mi vida, yo quiero ser entrenador. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, en aquella época editábamos con César, era un avanzado en la tecnología, porque tenía 2 DVD, uno normal y uno que grababa. Entonces, poníamos abajo el DVD con el partido y poníamos arriba el DVD que grababa. Entonces estábamos sentados 3-4 horas para analizar un solo partido, un control en una mano y un control en la otra. Entonces le dabas echa para atrás. Entonces parábamos y hacíamos dándole. Entonces, claro, como era tan precaria la información del rival, yo dirigía los sábados un equipo que se llama Guayana Fútbol Club, que era el equipo de Edmundo Capchi. Ahí fue que conocí a Edmundo Capchi. Y los domingos me iba a ver algún partido de primera división de Monagas o de cualquier equipo que estuviese cerca de Puerto Ordaz. Y llegaba durante la semana con mi informe. Entonces, claro, iban a jugar su tú con Zamora. Y ya yo había visto Zamora el fin de semana. Entonces, bueno, yo me sentaba calladito al lado tratando de ver cómo hacer. Entonces, bueno, empezaban. César preguntaba, bueno, ¿y quién es el 8? Entonces, bueno, era Luis Pérez. Ok. Entonces de repente decía, ¿y ese 16 quién es? Y cuando yo volteaba y nadie decía nada, la respuesta la tenía yo. Bueno, es fulanito de tal. Y entonces así fui ganando participación y bueno, me dieron entrada. Después de eso
En el Suramericano Sub-20 me dieron la pelota detenida y así fui avanzando. Entonces, en ese ejemplo propio, lo que intentamos hacer con personas como el actual analista de video, que repito, es como un título que le tenemos simplemente, es darle participación para que él pueda seguir creciendo en la especialidad que le gusta, que es ser entrenador, que es analista de video por una posibilidad de trabajo y por una posibilidad de estar en un cuerpo técnico y que seguramente él va a poder tener la oportunidad de seguir creciendo. Entonces, en virtud de eso, de tratar de nosotros abrirle oportunidad a una camada nueva de entrenadores, lo dejamos participar siempre y cuando realmente tenga las condiciones para hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de él no llegó hace 2 días, sino que ya tiene con nosotros trabajando 1 año y habiendo ya adaptado lo que nosotros pretendemos que él pueda a nosotros brindarnos. La pregunta que yo le iba a hacer, profe, se relaciona con su ¿Quién te respuesta interrumpió actual. cuando ibas a hacer la... Luis Eduardo Ortega. Está monopolizando las preguntas. Sinceramente. Bueno. Mire, acaba de mencionar que se desempeñó como arquero Sí. y entrenador de porteros. Sí. Yo creo que la pregunta y el contexto calza a la perfección para consultarle lo siguiente, y es precisamente por Lucas Elo Cabrera, que ha sido quizás de los jugadores que más polémica y más revuelo ha generado en el entorno fútbol, tanto para bien como para mal. De hecho, no sé si vio la rueda de prensa que incluso protagonizó él con un colega allá en Mérida, desconozco el nombre, pero ¿qué opinión le merece a alguien que fue arquero y entrenador de porteros como usted, profesor Daniel Farías, al actual guardameta del Carabobo Fútbol Club, Lucas Cabrera? Mira, hay una opinión muy directa que efectivamente ha sido un jugador muy importante para el equipo. No solamente es importante para el equipo, es muy importante para los logros que ha alcanzado el equipo. Después, no solamente es histriónico en su manera de ser o en cómo lleva los partidos, sino que realmente ataja. O sea, realmente las veces que el equipo necesitó de él, atajó pelotas importantes y fue impulsando al equipo a llegar a los lugares donde, sobre todo el año pasado, en tema de finales se alcanzó. Para mí, el equipo está muy bien confeccionado. O sea, las personas encargadas de haber confeccionado este equipo lo hicieron muy mesuradamente, muy determinado a través del tiempo y fueron buscando los jugadores que necesitaban no solo para Carabobo, sino para poder competir en la liga. Y Lucas ha demostrado que es en el último año y medio, para no quizás sonar soberbio, porque es el arquero de mi equipo, y decir que es el mejor arquero en el último año y medio, digamos que con Camargo, el de Táchira, han sido, por lo menos a mi entender, los mejores arqueros del último año y medio, de los más influyentes en sus equipos y los más representativos deportivamente en lo que va logrando cada uno de las instituciones en donde ellos participan. Cuando hablabas hace algunos minutos, ya tienes 16 años dirigiendo. Cuando retrocedes el cassette a ese primer momento, ¿qué sientes que ha cambiado, que has mejorado? Y sobre todo, ¿qué ha cambiado también en el jugador? Vivimos hoy en la época prácticamente de la hiperestimulación, donde los mensajes tienen que ser breves, concisos, rápidos. ¿Cómo llegar el mensaje a los jugadores cuando están expuestos a todo eso? Mira, esa es una gran pregunta, la verdad. Vas ganando en las mejores preguntas. Te acaban de superar. Me lanzó esa. La realidad es que hoy el fútbol del año 2025 al del 2009, cuando yo inicié, es absolutamente distinto. No tiene nada que uno con el otro. Y los cambios han sido gigantes, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? O sea, en aquella época, bueno, no existían GPS, había un montón de deficiencias que hoy no están, pero en general es otro ser humano, ¿no? Es una generación distinta, la información la absorben de una manera distinta, el entrenamiento es absolutamente distinto, es todo lo contrario. En aquella época, yo te pongo un ejemplo que siempre lo cuento. Nosotros, en la teoría fisiológica del entrenamiento semanal, cuando tú juegas domingo a domingo,
en teoría, las 48 horas son donde el cuerpo más está sufriendo, ¿no? Entonces, por eso tú ves que hay dos maneras, o las más repetidas son, juegas el domingo, entrenas el lunes para hacer la compensación, para el regenerativo, y das libre el martes porque es el día más complejo. La otra es, bueno, juegas el domingo, das libre el lunes y los traes el martes a hacer muy poco, porque ese segundo día corporalmente es muy difícil para el atleta. Bueno, en el 2009, en el día martes, o sea, el segundo día de la semana, nosotros hacíamos duelos. 1 contra 1, 1 minuto. 1 contra 1, 1 minuto, cada uno tenía un arquero, como o sea, para hacerte... Mano a mano. Claro, mano a mano. Para ejemplificar, en una cancha de futbolito, por ejemplo, un tamaño algo así. Y era, o sea, se mataban. Y con todo eso, así salíamos campeones, así ganábamos. Y cuando tú lo analizas hoy con lo que sucede, probablemente es un error gigantesco. Pero en aquella época no estaba tan clara, no era tan profundo el estudio del deporte futbolístico, porque nosotros asumíamos mucho de otras disciplinas, sobre todo de las pesas. O sea, en aquella época, los grandes nombres de la preparación física, que aún existen, pero bueno, lo han podido llevar hacia otros lados, eran rusos, ¿no? De toda la faceta olímpica, de lo que ellos hacían. Entonces, bueno, se traía mucha información de ahí, y no había un real contexto de lo que era el fútbol. Entonces, bueno, hemos ido cambiando, y como esa en muchísimas otras cosas, ¿no? En la alimentación, en el tema del cuidado personal, de la cantidad de distancia que se corre hoy, que corran 11, 12, 13 kilómetros los futbolistas. En otro momento eso no sucedía. Los engramados son distintos, la pelota es distinta, el calzado es distinto, es absolutamente diferente. Por eso, uno de mis orgullos más grandes como profesional es poder, después de tanto tiempo, seguir vigente, ¿no? De poder tener la posibilidad de dirigir un equipo que vaya a pelear el campeonato, te demuestra que te has ido adaptando en el tiempo. Porque la manera en cómo nosotros nos expresábamos para transmitirles una información a los jugadores en aquella época es distinta a la de ahora. Entonces, bueno, hemos podido ir reflexionando y ir adaptándonos. Esquemáticamente poder hacer cosas distintas. En aquel momento ese Anzoátegui, por ejemplo, era mucho más 4-5-1, que era como que el esquema más repetido de aquella época. Y bueno, fuimos modificando. En La Guaira hicimos mucho más 3 centrales. Después, en la etapa de haber dirigido en el extranjero, fue mucho más 4-3-3. Entonces, bueno, te vas como adaptando a cada uno de los momentos. Y vas entendiendo que esa experiencia te da la posibilidad de poder analizar los contextos y tomar decisiones de mucha mejor manera, pero entendiendo que si no te das cuenta que es otro tipo de fútbol, otro tipo de vida, es otro tipo de ser humano, probablemente fracases en el camino. Ya por aquí mi último, profe. ¿Ya ¿Qué te tanto vas? ha cambiado? ¿O nos vamos todos? Everyone, todos. ¿Qué tanto han cambiado Robert Hernández, Marcel Guaramato, Juan Camilo Pérez y Pablo Bonilla? No metan esa ecuación a Riasco porque ya lo mencionamos. Pero Sí. estos 4 jugadores en particular. 2 con el Dance y 2 con el Deportivo de La Guaira, que los tuvo en sus pasantías durante Bueno, los otros equipos. son ejemplos bastante buenos. Pues, por ejemplo, el caso de Juan Camilo, y me atrevo a decirlo porque lo conversé con él. Cuando yo tuve a Juan Camilo en La Guaira, nosotros intentamos hacerlo carrilero. En aquel momento jugábamos con 5 defensores y lo tratamos de llevar. Él era enganche. Un enganche de mucha calidad, de poco esfuerzo físico. No de poco esfuerzo físico, de nulo esfuerzo físico. Entonces, bueno, lo tratamos de convencer de jugar en la banda. Juan Camilo no le gustó mucho la idea y él termina yéndose del equipo. Bueno, estuvo, no sé, pasó por 1 o 2 equipos y termina en Carabobo, que lo trae Enrique Mayolo. Ese año, si no me equivoco, Juan Camilo quedó como el mejor lateral izquierdo del país, porque jugó de lateral izquierdo y se enamoró de la posición. O sea, pero no solo se enamoró de la posición, se enamoró del esfuerzo.
Cuando yo llegué aquí, el primer día que llegué al entrenamiento, que fui, lo saludé, nos reíamos y él me decía que él está seguro que si él viera al entrenador que tuvo uno de los entrenadores que tuvo en Atlético Venezuela, que si lo viera hoy, o sea, le diría, no, tú eres el gemelo, pues tú no eres Juan Camilo, porque es otro jugador totalmente. Hoy es un esfuerzo brutal, no solamente sabe jugar, que eso ya lo sabía en aquella época, sino que físicamente él modificó, entendió el cambio que tenía que poder tener para realmente competir y hoy es de los mejores jugadores de la liga. Entonces, él probablemente sea la diferencia más grande que yo tenga del jugador que puede dirigir en algún momento al actual. Ok. Marcel era un niño, no llegaba ni a juvenil cuando yo estaba en el Anzoátegui. Él fue de un grupo que nosotros incluíamos mucho en los trabajos profesionales, en donde, por ejemplo, también salió Jesús Hernández, el atacante que tuvo acá en Carabobo también, Claro. entre otros nombres. Y bueno, él siempre sí fue muy esforzado. Esa cualidad de poder jugar de lateral de cualquiera de los dos lados, se le veía que, sobre todo por su esfuerzo, él iba a terminar haciendo una carrera como la que tiene ahora. Él sí no me sorprendió tanto porque era muy determinado. Marcel desde niño siempre fue muy, muy determinado. El caso de Robert es un caso también cómico porque nosotros estábamos en el Anzoátegui y un amigo de Champion, un amigo de Sucre, de Cumaná, lo llama y le dice que tiene un sobrino que estaba en el Caracas, pero quedó fuera del Caracas, que no lo quisieron más en el Caracas. Que si lo pueden recibir en las categorías menores del Anzoátegui. Entonces, bueno, Champion me comunica, como es un gran amigo, bueno, le dijimos que sí, pues y lo llevó y empezó a jugar sub-20. Pasaron como 2 o 3 semanas y vino todo mi cuerpo técnico a decirme que el niñito ese, que era el sobrino, el amigo de Champion, que jugaba bien. Y yo, bueno, está bien, tráiganmelo para verlo. Pues. Entonces lo subimos y llegó un chiquitico ahí que iba rapidito y tal, no sé qué. Y el tipo cuajó inmediato, pero de inmediato. Fue uno de esos jugadores que cuando llegan te modifican todo lo demás. Y desde la llegada de Robert al primer equipo de Anzoátegui a ganar el doblete debe haber pasado un año y medio. Y él debe haber sido, para no decir que fue el jugador más influyente, debe haber sido de los más influyentes. O sea, gran parte de que nosotros pudiésemos alcanzar ese doblete fue de él. Y lo que siempre tuvo fue que a pesar de su tamaño y de las dificultades que se le generaron, porque, claro, nosotros los que somos del interior del estado, nos cuesta un poco más. Del interior del país nos cuesta un poco más. Los que están más cerca de la capital, bueno, tienen ciudades más avanzadas como ustedes acá en Valencia, ¿no? Valencia es una gran ciudad, una ciudad industrial a través del tiempo, una ciudad con mucha capacidad. Cuando tú vas alejándote de la capital, te va costando más. Entonces, claro, Robert es de un pueblo que se llama Merito, que es un pueblito en el estado Sucre. Y él, bueno, ha tenido que construir su carrera esforzándose más que los demás. Entonces, lo rechazaron en el Caracas, pero insistió, estuvo ahí, tenía un tamaño pequeño, pero insistió y así fue. Y la semana, nosotros jugamos para ser campeón en Puerto La Cruz contra Real Sport. La semana anterior a ese partido, o sea, durante los entrenamientos, los jugadores se quedan lanzando centro y algunos cabeceando. Entonces él, en vez de tirar centro, se puso a cabecear. Entonces, bueno, le están tirando centro, y yo me acerco y le digo, Robert, salte de acá, que tú no vas a hacer nunca un gol de cabeza. Y el tipo me dice, yo voy a hacer el gol de cabeza que te va a hacer campeón. Y efectivamente ganamos 1-0 con gol de Robert de cabeza. De cabeza. Sí. Y bueno, siempre le he guardado un cariño enorme porque conozco a su familia, conozco a su tío, a su papá. Y siempre me alegró mucho la carrera que hizo. Y hoy poder dirigirlo otra vez para mí es de esos regalos que te da la profesión, de poder estar nuevamente con alguien a quien aprecio muchísimo y que estoy seguro además que le voy a sacar un provecho gigantesco. Esos son los 3 que me preguntaste. Faltó Pablo Bonilla. Bueno, Pablo fue muy circunstancial. Pablo nació siendo buen jugador. Eso ya desde que estaba niño, todo el mundo sabía que iba a ser un gran jugador. Y él estuvo en la selección nacional de menores y se necesitó en algún momento pasar por un club, por una situación de no sé qué pasaba en aquel momento para irse a la MLS.
Entonces, bueno, él fue a La Guaira a estar 2 o 3 meses. Ah, ok. Y bueno, Vale. la realidad es que a mí siempre o sea, esa situación me hizo sentir como que, no sé, triste, como que no pude aprovechar un jugador de esa capacidad, pues se tenían que ir, pues, o sea, es de esos jugadores que quieres tener mucho tiempo y hoy lo tengo. Y eso también, bueno, de las situaciones de la actividad, de la vida, que te vuelve a poner en el mismo lugar y que hoy, mucho más maduro él, mucho más maduro yo, podemos intentar y buscar un éxito tan importante como ser campeones. Bueno, profe. ¿Estamos listos? ¿Cuánto tiempo Agradecido. fue? No sé cuánto tiempo duró. Se apagó la Ya cámara. duramos ahí ¿Viste? Una hora 20. bueno, ¿qué te parece? Sonó la corneta, se apagó la cámara, Ian pateó el trípode. Ha pasado de todo. Bueno, profe, para cerrar. El que se entera de esta parte que se vio gana el completa. premio. Sí, Sí, se gana el Exactamente. Queremos regalarle de parte de uno de nuestros patrocinadores, Suerolito. Suerolito. Muy bien. Solución Paquete de hidratación. Suerolito. premio. Muchas gracias. Sí. Con Para los este calor, entrenamientos también. claro, es que está haciendo mucho calor. Sí, sí, sí. Más esta época del año. En esta época está haciendo mucho calor, entonces hay que tomar suerolito. Bueno, muchísimas gracias, profe. La verdad, agradecidos por el tiempo, por la disposición, por la capacidad de explicar todo también de manera específica, detallada. Desearle todo el éxito en esta nueva etapa al mando del Carabobo Fútbol Club. No, gracias a ustedes por el tiempo, por la consideración, por todo lo que están acá. O sea, aparecen solo ustedes dos, pero ustedes hacen un trabajo admirable, son muchas personas. Además, ahorita me dijeron algo que en la lejanía siempre pensé, que es como que una especie de trampolín a otros lugares, como una universidad. El poder tener tanto tiempo el programa manifestándose siempre, para mí es un halago poder estar acá. Así que se los agradezco. Y sepan que te agradezco tus deseos, pero mi éxito es el éxito de todos ustedes. O sea, Claro. esto lo vamos a lograr entre todos, ¿no? Y como lo dije ya en algún momento, este equipo se manifiesta a través de el latir del corazón de cada uno de sus fanáticos, y estoy seguro que ustedes, más allá de trabajar en el circuito oficial y hacerlo, porque es su labor periodística, ustedes son hinchas de este equipo. Claro. Y quieren que se pueda abordar esa estrella que nosotros vamos a perseguir con toda nuestra fuerza, y que Dios mediante este va a ser el año. Amén. Muchísimas No gracias. nada más aprendemos los que están viendo esta entrevista, sino también nosotros, profe. Así que gracias siempre por la pedagogía y por el buen trato. Así que por allí ya nos vamos despidiendo. Por aquí les acompañaron Luis Eduardo Ortegano, el profesor Daniel Farías, un servidor Rafael Daniel Vázquez. También. acompañado No le damos las de un gracias equipo a todos los técnico. que Sí, vinieron. también, por supuesto, eso iba. Ian González, Sebastián Franco, Juan Alarcón, Angélica Lugo y también el boss, el jefe, don Luis. Y también al Jefe, sobre todo el Y jefe. también al lugar, por supuesto. a Humos, Humos, Café Bistro Que Bar. amablemente nos prestaron ¿Sabes que sus cuando me instalaciones para invitaron hacer dije, esta ¿será que entrevista? será que soy un vendehumo que me están... ¿Verdad? Capaz es una Un mensaje analogía. subliminal, una indirecta. Claro, un mensaje subliminal. Claro. Me empecé a revisar. Bueno, agradecido también con ellos aquí en el Centro Comercial Piazza. También. Son todos bienvenidos también para que disfruten de los diferentes partidos que también los colocan aquí Así es. en Un Humos. lugar para compartir sanamente aquí en Humos. Muchísimas gracias. Ya por aquí nos vamos despidiendo. Gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Este programa llegó a ustedes gracias a Inversiones Los Ortegano, distribuidor exclusivo para Carabobo del excelente café gourmet Cerro del Santo, las afamadas servilletas deluxes y la gran variedad de pitillos y removedores Todo Pet. Suerolito, solución de hidratación oral para toda la familia. Farma Oncológica, la farmacia que lo tiene todo. Avenida Prolongación Michelena Alfa Center, Valencia, Estado Carabobo. Todo Belleza Express, el sitio ideal para la mujer. Ofizumi 24/7. Imprimimos tus sueños. Grupo Deluxes, las mejores servilletas en suavidad, absorción y rendimiento. Más blancas, más resistentes.